Continuamos en el séptimo Congreso Internacional de Comunicación de la Universidad de Medellín, originando desde el Teatro Gabriel Obregón Botero, referente cultural de nuestra ciudad, la ciudad de la eterna primavera. Precisamente menciono eterna primavera porque ¿cómo puede un país, una ciudad, un departamento crear una marca? No solamente las empresas hacen marca, también los países, y es el tema precisamente de nuestro ponente invitado, Dejan Glubachevich. Él es estudiante de doctorado, es además profesor en su país de origen, él es croata y nos acompaña hasta ahora. Muy buenas tardes, Dejan, y bienvenido a Medellín. Gracias. Siempre bienvenido, nosotros vamos a estar muy atentos de sus pasos porque incluso salimos de la ponencia bastante inspirados. Usted nos habla de un tema que pasa en Croacia, además en Bosnia. ¿Cómo podemos sintetizar el caso precisamente de su país? De Croacia. De Croacia, sí. Sí. Un país bastante nuevo, pero un país con historia muy larga, historia muy turbulenta, y estas son todas ventajas cuando trabajamos para construir nuestra identidad. Sí. Y ahora Bosnia tiene lo mismo proceso. Crear la marca de un país es complejo por muchas variantes. Usted nos contaba acerca de la bandera, usted nos contaba temas acerca de la identidad de las personas. ¿Cómo se vive precisamente en ese país? ¿Cuál es el sentimiento que recoge usted y que nos trae a Colombia, a Medellín? ¿Cómo se vive? Existen pocas similaridades entre Medellín Sí. y entre Croacia, especialmente entre costa de la Croacia, porque el clima es muy similar, la gente son muy agradable, y todas estas cosas en primera se puede relacionar. Lo siento, pero no conozco tan bueno Colombia y Medellín para... Tranquilo. No es problema, precisamente nosotros digamos que tampoco somos muy conocedores del país, pero ese es precisamente el eje de su ponencia. ¿Cómo hacer que la gente conozca un país a través de los colores, a través de su identidad, a través de la creación de una marca? Usted hace parte de una agencia. ¿Cómo cree usted que se crea la marca de un país? Lo más importante es consejo. Como he dicho en Bosnia, aquí en Colombia es un consejo entre habitantes, entre gobierno, entre oficinas turísticas, todas empresas que trabajan en sector turístico, sector económico, todos ellos presentan Colombia fuera. Por ejemplo, Colombia está muy conocida por producción de café. Eso es una gran valor para presentarse. Bien, hablaba también en su ponencia sobre que cada 4 años cambia el gobierno. ¿Cómo hacer para que un programa, una política perdure en el tiempo? Muy difícil. Muy difícil porque, por desgracia, cada vez cuando ese gobierno cambia la ideología, la política y todo eso. Existe un buen ejemplo en Reino Unido, cuando se cambia el gobierno, pero la idea de crear marca británica sigue. Y eso es campaña Great, que está ahora en Reino Unido. ¿Cómo podemos relatar esa hospitalidad que se vive en Bosnia? Es uno de los ejes también de su ponencia. Sabemos que, digamos, en Medellín tenemos, por lo que nos dicen nuestros extranjeros, una marca o un prototipo de personas amables, pero en Bosnia ocurre exactamente lo mismo. ¿Cómo se vive precisamente esa amabilidad? ¿Cómo son las personas en Bosnia para aquellos que no conocen el país? Primera cosa, cuando hablamos sobre eso, es sonrisa. Sí. Los manos abiertos, y eso es más de medio de camino para utilizar este valor. Bueno, hablábamos también de que Bosnia necesitaba una ayuda profesional. ¿Qué tipo de ayuda necesita el país? Necesita una dictadura de relaciones públicas, ¿no? Sí. No sé cómo puedo llamar eso. Necesita
una organización que puede gestionar con todo eso, porque Bosnia tiene 10 ministerios de turismo, Sí. porque cada municipio tiene su propio ministerio de turismo y eso es Ok. muy malo. Necesita un ministerio de turismo, un ministerio de economía, de todos los sectores y eso es mucho más fácil para crear una nueva marca. Siquiera lo menciona y son los fuertes del país. Usted hablaba de deporte, usted hablaba de turismo y hablaba de comercio. ¿Cómo podemos sacar a relucir esas tres fuertes del país a través de una marca, a través de una idea? ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos sacar a relucir las tres fortalezas del país? Por ejemplo, cuando hablamos sobre deporte, en Croacia estamos trabajando en un proyecto Sígueme a Croacia, Follow Me to Croatia, donde todos nuestros deportistas van a llevar las camisas con Croacia y va a ser como una publicidad de nuestro país. También los autobuses turísticos y que también necesitamos un logo que es muy conocido. Por ejemplo, la Suiza tiene una cruz. Sí. Con Aranjuez nosotros podemos hacer eso. Cuando ves a Aranjuez que tienes imagen en cabeza, sí, eso es un producto de Croacia. Bien, seguramente usted es un hombre de academia, usted es profesor y es estudiante de doctorado en este momento. ¿Qué se lleva de los días que ha pasado acá en la ciudad de Medellín o en Colombia? ¿Qué puede llevarse para su país, bueno o malo? Algo habrá que aportar, ya que usted trabaja precisamente con las entidades gubernamentales. Sobre la Colombia, Sí, ¿qué se puede llevar? a casa, definitivamente café. Definitivamente el café. Y voy a buscar por los dulces porque más o menos cada vez cuando viajo fuera en mi oficina muchísimas amamos los dulces. Sí. Bueno, finalmente, un estudiante de comunicación, ¿qué puede hacer en su país o en el nuestro también, haciendo el paralelo? ¿Qué puede hacer para construir la marca de un país? Como estudiante o Yo después. como joven, ¿qué puedo hacer? Muchas cosas diferentes porque como aquí existe universidad y estudio de comunicaciones es poco diferente que estudio en Croacia. ¿En qué? En mismo de carrera, en mismo de camino, todo ese camino, pero en oficinas de relaciones públicas, en, no sé, como periodistas, en diarios, en televisión. Mi aviso es para todos los estudiantes que pueden utilizar como un programa Erasmus o intercambio Sí. que utilizo, pero porque eso es una buena cosa para desarrollarse no solamente como persona, pero y como profesional. Bueno, llegamos al final entonces de esta primera jornada del Congreso Internacional de Comunicación en la Universidad de Medellín. Estamos con Dejan Glubachevich. Muchísimas gracias, Dejan. Gracias Y a usted. quiero que despida esta entrevista en su idioma. ¿Cómo le podemos decir a todas las personas que nos ven? Evo, pozdravljam vas sve, drago. Bilo je jedno veliko i divno iskustvo biti na 7. kongresu u Medellinu i eto, nadamo se ponovo da ću se ovdje vratiti. Hvala. Ahí está.